Bueno, continuando la ayudantía, no sé quién fue el compañero que preguntó, pero creo que acá está un poco más explícito lo que quería decir. Ejemplo, en el tema de los vasitos con agua y calor, claro, nosotros usábamos esta ecuación, calor igual a masa C sub P delta T. Ahora si aplicamos la primera ley general acá, podríamos ver que acá la primera ley sería así. Es más, de hecho, podríamos decir que acá ya no se habla de energía interna, sino que se habla de entalpía, porque igual hay como partículas que se van evaporando yendo para afuera y sería como una pérdida de masa. Pero en ambos casos sería la energía como interna o la energía de tránsito que está en el vasito. Si despejamos esto, entonces tendríamos que el trabajo sería cero, porque no hay un pistón, no hay una rueda con paletas, no hay nada de trabajo. Entonces, claro, acá el trabajo muere y nos quedaría la expresión que usamos nosotros en calor y fluidos, que sería calor igual a masa se sube delta T. Ahora, si analizamos el caso del pistón, acá hay compresión, hay una diferencia de la altura del pistón, y el trabajo va a haber trabajo porque el pistón es el que genera ese trabajo. Si el pistón se fuera para arriba, el trabajo sería positivo porque sería una expansión desde el punto de vista del proceso. Si el trabajo fuera negativo, entonces es una compresión. Ahora, el delta acá hablamos de energía interna porque es un sistema cerrado, porque es un pistón y es cerrado, no hay pérdida de masa. Es por eso que acá está esta diferencia de que se agrega el trabajo, y es por eso que no podemos usar esta ecuación en el ejercicio anterior, porque acá estaba abierto, es más, de hecho acá la presión del ambiente es igual a la presión del vaso. Se considera acá que es un bar o una atmósfera. Si ahora nosotros lo vemos desde el punto de vista del diagrama ATS, que más adelante ustedes lo van a ver, pero básicamente esta es entropía y esta es temperatura. Esta sería la línea de presión constante. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que acá se va calentando, llega el cambio de fase, la temperatura se mantiene constante y después sube para arriba y se sigue calentando hasta hacer vapor. Este sería puro vapor, este sería puro líquido, y este sería la campana donde hay vapor y líquido. Entonces, claro, acá también nos establecen que la presión es constante. Desde el punto de vista de nuestro cilindro pistón con aire, vamos a tener acá nuestro punto 1, y si es compresión va a ir a la izquierda, y si va a la izquierda va a comprimirse, el trabajo es negativo, en los puntos finales 2, 2, 2, puede ser, ejemplo, acá un proceso isobárico, este podría ser el proceso isométrico, este podría ser el proceso adiabático, y los otros procesos intermedios que están fuera de acá podrían ser los procesos politrópicos, como sería nuestro caso. Entonces, ¿cuál sería el diagrama y el ciclo que hizo nuestro ejercicio anterior? Sería este, donde el 1 y el 2. ¿Ok? ¿Alguna consulta con esto? Yo tengo una consulta. De nuevo, ejemplo, cuando se refiere a la transferencia de calor, se refiere que es la transferencia de calor que se va hacia las paredes, ¿cierto? Claro, hacia las paredes. En el caso de acá, o sea, en este caso, cuando te preguntan cuánto es el calor que ganó el sistema, uno imaginariamente, o también piensa que el sistema va a ser así. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Sería todo el calor que se ganó el fluido. Ahora, algunas veces nosotros expandemos esto hacia las paredes. Entonces, claro, acá va a haber otro más masa C sub P, pero de la pared. ¿Ok? Y claro, ahí consideramos esos factores. En este caso, eh, sí, en este caso se podría decir que el calor de acá es el calor que se fue, que se fue hacia las paredes, claro. Si fuera un ejemplo
si las paredes fueran adiabáticas, ahí sería como ya un proceso adiabático total, ¿cierto? Así. Sí, porque allá nos imponen que el calor va a ser cero y acá el coeficiente ya no va a ser el n, va a ser el k. El k de adiabático o también se le puede escribir como gamma. Y claro, sería adiabático. Bueno, adiabático. Y ahí sería, este sería cero. Tendríamos calor igual a masa se sub B delta T. O sea, masa se sub B delta T. Ahí está. Listo. ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Este va a ser el último. Y dice que tenemos a un ingeniero que quiere vender productos de fiesta y considera vender helio comprimido para inflar globos. Quiere ofrecer 3 botellas de litros de helio a presión para inflar 80 globos que lleguen a un diámetro de 15 centímetros cuando alcancen la temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Determine la masa de helio en cada globo, la presión que debe estar el helio en la botella y la presión de la botella cuando se han inflado 25 globos. Bueno, entonces, aquí tenemos que ver nuestro dibujito. Bueno, entonces tenemos una botella, podría ser, o un cilindro, en donde va a estar nuestro, que sería nuestro estanque, el estanque de helio. Entonces acá tengo una botella. Bueno, acá tengo, pam, pam. Y de aquí se extrae helio para inflar, ¿qué cosa? Un globo. El globo lo vamos a tomar como si fuera una esfera. Son consideraciones que uno ya tiene que uno intuye nomás. No tiene que complicarse tanto viendo la figura de un globo, sino que lo toma como una esfera. Y tenemos que inflar una cierta cantidad de globos, ¿no? Llamémosle N. Creo que ese N va a ser igual a 80 globos. Bueno, entonces, característica del globo. Vamos a tener que el diámetro es igual a 15 centímetros. Entonces, de aquí podemos obtener que el radio va a ser igual a 7,5 centímetros. El volumen del globo va a ser el volumen de una esfera, que también va a ser, sería 4 tercios pi r cubo. Reemplazamos los datos, 4 tercios pi 7,5 elevado al cubo. ¿Cuánto nos da eso? Nos da volumen del globo, 1,767 por 10 elevado a menos 3. Chicos, por mientras vayan escribiendo su nombre en el chat para dejarlo como la lista y dársela al profe. Bueno, ¿qué más sabemos? Que la temperatura del ambiente ¿cuánto es? Es 20 grados Celsius. ¿Qué más sabemos del estanque o de la botella? Que obviamente tiene que estar a una presión elevada
por eso sería un estanque rígido, una presión elevada, pero la desconocemos, no sabemos cuál es la presión. ¿Qué sabemos del ambiente también? Que la presión del ambiente va a ser una atmósfera o también podría ser un bar. Nosotros vamos a usar un bar. Esto sería todo lo que rodea hacia afuera, pero también vamos a hacer una suposición que la temperatura del estanque, de la capa y de adentro del helio mismo va a estar a la misma temperatura. Entonces, temperatura de la botella va a ser igual a 20 grados Celsius. Estas son consideraciones que uno tiene que ya establecer, a menos que, que el ejercicio diga lo contrario. Podría decir, por ejemplo, que adentro el helio se encuentra a 30 grados Celsius, o ese tipo de cosas. Juliano, y disculpa, ¿este es un Sí. sistema abierto o No, cerrado? este sería un sistema cerrado porque, eh, porque acá no hay, piensa que acá hay un tubo que va conectando, hay un tubo que se conecta acá y le echa aire. En pocas palabras, no hay pérdida de masa hacia el exterior, que sería el ambiente. Por ejemplo, no sé, pues, lo que nos rodea, el aire atmosférico. Todo este sistema de acá va a estar hacia el tubito y va a estar en el, en el globo. Acá el tubo no se considera diámetro, nada de esas cosas. Simplemente vamos a establecer que toda la masa que sale de acá se le va hacia el globito. Entonces, todo esto sería un sistema cerrado, porque lo vamos a ver eh, de forma unitaria. Vamos a tener dos sistemas acá, el sistema globo y el sistema botella, y ambos van a ser cerrados. Y así es como se trabaja este ejercicio. Bueno, entonces, eh, primero vamos a calcular qué nos pide. A ver, la masa de helio en cada globo. Bueno, la masa de helio en cada globo, asumimos que el helio es gas ideal y usamos la ecuación de estado que sería PV igual a MRT. Aplicamos esta ecuación en la masa del globo, o sea, en el globo, y despejamos la masa. La masa va a ser igual a masa molar por el P, por el B, y RT. A nosotros nos dicen que el helio acá va a tener 4 kilomol de masa molar. Entonces, aquí vamos a tener 4 kilogramos kilomol. La presión, asumimos que la presión del globo hacia adentro y la presión atmosférica hacia afuera es la misma, porque si ustedes inflan un globo y después lo amarran, el globo se queda de la misma, o sea, se queda en un volumen ya determinado, y eso es porque ocurrió equilibrio térmico, o sea, equilibrio mecánico entre el ambiente y el globo. Y cuando ocurre eso, es porque básicamente las presiones se igualan. Entonces la presión del globo va a ser igual a la presión del ambiente. Eso sería equilibrio mecánico. Cuando ocurre equilibrio térmico es cuando las temperaturas son iguales. Ahora la presión, claro, va a ser 1, un bar. El volumen. El volumen lo calculamos, que sería este, 1,767 por 10 elevado a menos 3 metro cúbico. El R, 8000
314,7 Joule kilomol Kelvin. Y la temperatura va a ser igual a los 20 grados Celsius. También se asume acá que hay equilibrio térmico entre el globo y el ambiente. Entonces la temperatura dentro del globo va a ser la misma que la del ambiente, 20 grados Celsius. 20 grados Celsius ¿No más repetir en Kelvin? 273. ¿Cómo? No, nada. Acá se nos van las cosas. Pascales con metro cúbico es Joule. Y vamos a obtener la masa. La masa de helio en un globo. 0, más bien vamos a obtener 2,9 por 10 elevado a menos 4 kilogramos. Y de acá podemos obtener la masa de helio 0,29 gramos. Básicamente transforma el kilogramo a gramo, porque el enunciado nos lo pide así. Y acá tenemos la masa de helio en un globo. Acá uno es libre de escribir cómo darle la respuesta al profe. Ejemplo, puede decir esto en un globo, o puede escribir esta notación, gramos dividido en globo. Acá uno decide cómo entregar el resultado. Yo prefiero escribirlo así, pero igual es válido así. Ahora, vamos al punto B. Punto B nos dice la presión a la que debe estar el helio en la botella al momento de la venta. Hay que calcular cuál es la presión que está dentro de la botella. Claramente tiene que ser mayor a un bar. Entonces, para saber cuánta presión hay dentro del sistema, primero vamos a tener que conocer qué conocemos dentro del estanque. Y lo que conocemos nosotros de ahí es lo que asumimos, que sería que la temperatura llamémosle botella, a ver, temperatura de la botella igual a temperatura ambiente, igual 20 grados Celsius. Que la presión la desconozco. El volumen, a nosotros nos dan el volumen de la botella. Y ese volumen es de, ofrecer botella, 3 litros. Entonces tengo 3 litros de volumen. ¿Qué más conozco de la botella? Bueno, la presión yo la desconozco. La masa también desconozco. Y eso sería todo. Tenemos dos estados conocidos, pero nos faltaría otro para obtener el otro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ustedes resolverían este ejercicio? Si solamente conozco 2 estados del sistema de estanque y quiero conocer la presión, pero no sé la masa. ¿Cuánto sería la masa dentro del sistema? Sabiendo que ya sé la masa que se requiere en un globo. ¿Por 80? Por 80. Ese sería la masa necesitada en 80 globos, ¿no? Pero acá viene otro concepto que es súper importante. Resulta que este ejercicio lo realicé yo cuando estaba cursando termodinámica. Y también hice eso, 80 por esto, y lo calculé así. Pero si hacemos nosotros eso, estaríamos diciendo que en el estanque va a haber la masa de helio necesaria para inflar 80 globos, y que toda esa masa ya se la lleva a los globos. Pero no habría masa dentro del sistema, lo cual es imposible, porque significa que estaríamos dejando un vacío dentro de la botella.
Y eso no se puede. Acá adentro debe haber una cierta cantidad de masa de helio restante para que, no haya un vacío o una presión muy negativa y que esto bueno, a ver, palabras vulgares, se chupe. Así como cuando alguien toma jugo en una caja, va succionando el líquido y llega a un punto donde ya dejaste de tomar el jugo y hay aire y después seguiste succionando el aire y la caja que pasa se comprime, ¿no? Resulta que acá el sistema es rígido, entonces como es rígido, adentro no ocurre eso y va a haber un vacío dentro. Y es por eso que nosotros tenemos que calcular la masa restante que va a quedar dentro del estanque. ¿Se entendió esa suposición? Que no debe existir vacío dentro del estanque. Y es por eso que el punto final de ese estanque el punto final o el parámetro conocido del punto final es la presión. ¿Se acuerdan que les dije que debe haber equilibrio mecánico entre el ambiente y globo, que sería presión tanto igual a presión de ambiente? Acá ocurre lo mismo. Para que el helio vaya hacia el globo, la presión del estanque tiene que ser mayor a la del globo. Y ahí es cuando ocurre ese equilibrio mecánico y hace que el helio de acá vaya hacia el globo. Va a llegar un punto en donde la presión de acá y la presión de acá va a ser igual. Y cuando ocurre eso, es cuando la presión de acá va a ser igual a 1. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a suponer el caso crítico, que sería la presión de la botella cuando deja de dar helio hacia el globo, va a ser 1. Este sería como el estado final. Entonces aplicamos la ecuación de estado para este sistema. Vamos a calcular la masa. ¿Cómo se determina la masa? Con esta ecuación. Entonces vamos a copiar eso. Aquí sería 4 kilogramos kilomol. La presión va a ser 1 bar. Todo esto de cálculos para la botella. 1 bar, 10 elevado a 5, para que quede pascales. El volumen va a ser de la botella, que sería 3 litros. 3 por 10 elevado a menos 3 metro cúbico. El R va a ser 8314,7 Joule kilomol Kelvin. La temperatura, 20 grados Celsius. Y ahí está. ¿Qué representaría este valor de la masa? Bueno, esta masa da... este valor sería 4,92. Representa la masa interna de la botella, ¿no? Sí. Representa la masa interna de la botella cuando la presión es 1. O sea, la masa restante que queda dentro de la botella cuando ya infló los 80 globos. Llamémosle masa restante. Entonces,
cuando yo compro mi botella de helio, va a estar con una masa, el cual me va a tener que inflar los 80 globos. ¿Cuánto era esa? Bueno, acá era... me traspapelé. La masa para inflar los 80 globos. La masa que estoy escribiendo acá es la masa por globo. El 80 sería la cantidad de globos que yo quiero inflar. Y aquí más la masa que debería quedar adentro para que no haya succión o vacío. Y entonces nosotros acá determinamos la masa total. Esta masa total es la que nos va, es la masa que va a estar acá. Y entonces, como ya tenemos los tres estados conocidos, puedo determinar el otro. La presión que queremos, la presión necesaria que debe estar el helio en la botella para que me pueda llenar 80 globos. Entonces, tendríamos presión de la botella, masa R por T, masa y el volumen. Acá eran 3 litros, lo transformé directamente a metro cúbico. Acá los 4 kilogramos kilomol del helio, la masa que encontramos recién, el R universal y los 298 que serían los 20 más 273. Y obtenemos entonces la presión de la botella, que va a ser 48,12 bar. Esta es la presión necesaria que debe estar en la botella. Esta sería la presión mínima. Para términos de diseño, esta presión sería un valor importante al momento de comprar la botella, para ver si es mayor a esta, entonces me sirve, compro esa botella. Si es menor a esta presión, entonces no compro la botella porque no me va a inflar 80 globos, tal vez me infle como 60, 50, pero no los 80 que requiero. ¿Qué más nos pide? Nos piden la presión en la botella cuando se han inflado 25 globos. Entonces, para
esto tenemos que calcular otra masa. Ejemplo, yo inflé 25 globos. ¿Cuánto era la masa por globo? Era 2,9 por 10 elevado a menos 4 kilogramos. ¿Cuánto era la masa total que acá había? Ese era el 0,0, la masa inicial, 0,024. Entonces, acá tengo mi masa de los 25 globos que inflé, obviamente se restan a la masa inicial que había, o la total, y esta sería mi nueva masa restante. ¿Para qué? Para 25 globos. ¿Y cuánto da eso? Acá me dan 0,016 kilogramos. Entonces, con esa nueva masa, aplicamos termodinámica, la ecuación de estado, y vamos a obtener la presión que va a estar en la botella cuando se inflaron, ¿qué cosa? 25 globos. Entonces, igual a la masa restante en 25 globos, por el R, por el T, y la masa de L, la masa molar, y el volumen de la botella también. A ver, ¿cuánto es? 20 más 273. 293. Acá no era 298, es 293. El 298 es cuando se suma con temperatura de 25. Y por lo tanto, la presión a la que se redujo la botella, cuando se inflaron 25 globos, va a ser igual a 33,30 no, 4. Vale. Puede que hayan unos cuantos decimales en el que varíe, porque o sea, lo hice en Excel, así que aproximo unos valores, unos cuantos decimales. Pero ahí está. Esta sería la presión la presión de la botella cuando se inflaron 25 globos. Y eso es lo que nos piden, ¿no? Presión en la botella cuando se han inflado 25 globos, sí. Y esto sería, chicos. ¿Alguna consulta con respecto a este ejercicio? Una consulta, pero esto es más teórico que por el desarrollo. En el Ok. caso de que no tengamos que calcular algo así, tenemos que considerar la resistencia del material, ¿verdad? Del estanque, por decirlo. Claro. Acá una suposición muy importante es que el material del estanque es rígido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se haya extraído masa, la masa o el volumen del estanque no varía. Pero eso, si no está en el enunciado, hay que decirlo nosotros, ¿no? Sí, hay que decirlo usted. Entonces acá pueden hacerle un dibujito así también, el profesor va a entender que es rígido, y si lo escriben, mucho mejor.
Entonces igual le dicen al profesor que se considera que el estanque es rígido, por lo tanto el volumen va a ser constante. ¿Para qué? Para la botella. Volumen de la botella constante. También lo pueden escribir ustedes así. ¿Alguna otra consulta? Chicos. Bueno, no sé cómo ustedes van a hacer la prueba, pero yo por experiencia he notado que siempre que cuando entregaba un resultado así con el igual normal, el profesor como que a veces, no sé cómo lo hará él, pero le daba unos cuantos decimales distintos y consideraba malo, o me daba medio punto por eso. Es por eso que ustedes, y también me he fijado, que deben ponerle así. Es algo súper extraño, pero cuando entreguen un resultado pongan esta bolita, que significa congruente, ¿no? Que es más o menos este valor. Y ahí el profesor va a entender que, ya, hay una diferencia de decimales, pero se acerca bastante a mi valor. Y entonces ahí es cuando el resultado te va a poner el ticket. ¿Ya, chicos? ¿Alguna Vale. otra consulta? Para los gases ideales o un gas monoatómico o diatómico, ¿Sí? eh, ¿dónde recomiendas cómo encontrar los valores y todo eso? ¿Qué valores? Como Los por ejemplo la CSUP. masa, La masa todo eso. molar. Claro. Para la masa molar, ya ese valor es necesario que el profesor se los dé, o como ustedes van a estar por internet, lo busquen. Así que la masa molar es por internet. Ahora, el CSUP, el CSUP, el CB, esas cosas, ustedes lo pueden calcular. Creo, hay un video en donde expliqué eso también, que era el CSUP y el CSUB para cuando era monoatómico y para cuando era diatómico. Y también le entregué cuál era el valor. Esto estaban en función de, si no me equivoco, era 3 medios, creo, del R. Este R del G. Cuando es con RG, que es el que hicimos en el video, les va a dar Joule, kilogramos, Kelvin. Cuando es solamente el R, entonces le va a dar Joule, kilomol, Kelvin. Es muy importante esto porque si trabajamos con masas de, ejemplo, de kilogramos, vamos a usar esta. Si trabajamos con número de moles o esas cosas, trabajamos con esta. ¿Ok? Ya, gracias. Pero tienes que ver primero el video donde salen acá. Son 4 valores. Y esos 4 valores representan para el monoatómico 2 y 2 para el diatómico. Sí, sí, me acuerdo del video. De hecho, lo vi hoy día. Ok. Bueno, chicos, creo que ya queda poco tiempo, así que voy a cortar la sesión. Juliano, ¿puedes subir un poquito para sacar fotos? Porfa. Sí, creo que quedan cuánto nos... ¿Te parece así?